Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Buenas noches, oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa Educación al Día, que se emite todas las noches 7:30, con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co, con la dirección general de Karina Andrea Arango Carbonó y la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bueno, ya han terminado la Feria de las Flores, qué bien, felicitaciones, compañero Fabián Henao Carmona. Tremenda agrupación, Los Arrimaleros, esa agrupación maravillosa que usted tiene y que anima a cualquier fiesta. Muy buena, a los oyentes que quieran tener una buena animación musical, ahí tienen el grupo Los Arrimaleros, donde hace parte el gran percusionista Fabián Henao Carmona, nuestro ingeniero de sonido. Felicitaciones, Fabián. Bueno, y nos seguimos moviendo en el Comité Ejecutivo de FECODE, atentos al desarrollo de las actividades legislativas, también ejecutivas por parte del Gobierno Nacional. Saludamos todas las acciones buenas que viene realizando este gobierno del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez. Qué bien que la vicepresidenta haya logrado en una conciliación con la cantante Marvel a que esta señora se rectifique todo lo que ha dicho y corrija el tratamiento a las personas de raza negra. Ahí entonces ya hubo una conciliación, un ejemplo para que sigamos en adelante respetando a todos los demás y dándoles un buen trato en medio de la diferencia. También vemos bien el acercamiento del presidente Gustavo Petro con las fuerzas militares y que ojalá la policía, las fuerzas militares sigan ejerciendo su función de defensa de la soberanía nacional y no en maltrato a los jóvenes, no en maltrato a los líderes sociales, a los sindicalistas, a las personas que protestan bajo el amparo de la Constitución Política Colombiana. Ese acercamiento con las fuerzas militares debe terminar entonces en el buen manejo de las relaciones entre los policías militares, fuerzas militares, para con la población colombiana. También estamos pendientes del conflicto que se presenta en Buriticá, en las minas de allí. Ojalá se llegara a buen puerto con el conflicto social que allí se presenta por el manejo de la minería en Buriticá y en otras regiones. Saludamos las acciones que desempeñan o desarrollan la Asociación de Mineros de Colombia, que defiende al pequeño y mediano minero. Que no se vea en este gobierno el maltrato a los pequeños y medianos mineros y que ya no se den más exterminio de las minerías o de la mina pequeña, que es una forma de sustentar a muchas de las familias colombianas. Nosotros seguimos atentos al acercamiento que viene teniendo el ministro de Educación Nacional con sectores importantes, llámese los dirigentes de la educación superior, los directivos de la educación superior, los profesores, los estudiantes, y que ojalá se lleve a este sector de la educación el presupuesto que se necesita. Nosotros vimos también, estuvimos muy atentos al debate de control político, que caramba, yo no le llamaría debate de control político a 8 días de
estar ejerciendo el cargo del doctor Alejandro Gaviria. Sería más bien un acercamiento, un conversatorio para analizar las propuestas que deben contemplarse en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Presupuesto General de la Nación, y que ojalá haya buenos recursos para la educación pública colombiana. Lo que queda claro es que hay un déficit de cerca de 2 billones de pesos para este año en materia de educación, lo que pone en dificultades el cumplimiento con el pago de salario, con el pago de las prestaciones sociales de fin de año, y que es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para alimentar el presupuesto para la educación en este año 2022 y preparando también el terreno para el trámite a un proyecto de acto legislativo que tenga que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones, insistente petición que hacemos desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Seguimos atentos al cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en el año anterior, y la reunión que teníamos el 16 de agosto con el ministro de Educación Nacional fue suspendida precisamente por el debate de control político al cual fue citado el doctor Alejandro Gaviria a la Comisión Sexta del Congreso de la República. Allí se plantean, se ponen en la mesa todos los problemas que tenemos en materia de educación, y ojalá que unamos esfuerzos, tanto FECODE con el gobierno y la comunidad educativa, para resolver los principales problemas, las principales brechas que hoy tenemos en materia de educación. En el Comité Ejecutivo de FECODE hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver las dificultades internas que se presentan. Vamos por buen camino y creemos que podemos tener rápidamente la unidad, restablecer la unidad de los 15 ejecutivos de FECODE para atender las propuestas del gobierno nacional, del gobierno del doctor Gustavo Petro y de la doctora Francia Márquez, y del Congreso alternativo que hoy tenemos funcionando. Ojalá que los proyectos de ley que no salían en la anterior legislatura podamos sacarlos en esta ocasión. Proyectos que deben apuntar a la solución de los principales problemas que tienen los trabajadores, que tiene la clase trabajadora, que tiene el pueblo colombiano. Bueno, y a propósito de todos estos temas, vamos a escuchar a partes importantes, amigo Fabián Henao, de intervenciones en un programa que se hace en Santa Marta, que es Orientación Pedagógica. Escuchemos. La inflación devora el salario de los colombianos. Colombia enfrenta la peor inflación de los últimos 20 años, con un crecimiento anual del 9.2%. Esta figura golpea con mayor fuerza la capacidad adquisitiva de los trabajadores, desempleados, pensionados y de las personas en condición de vulnerabilidad, que son 2 de cada 3 colombianos. La inflación superó el 11% para la clase alta, que solamente representa el 1.8% de la población. Fue de 7.46%, algo irrisorio que demuestra la brecha monetaria que sigue afectando a la población mayoritaria de nuestro país. Por consiguiente, el acuerdo laboral firmado el pasado 17 de diciembre de 2021 viene siendo incumplido por el gobierno nacional. Los pensionados continúan en el último vagón de las soluciones de este cuatrienio. No se reduce al 4% los aportes en salud y se reducen sus ingresos al negarles el aumento igual al del salario mínimo. Los delegados del gobierno nacional en las juntas tarifarias autorizan alza de los servicios públicos al doble de la inflación promedio. En los primeros 4 meses del año, la inflación certificada por el DANE es del 5.66%. Los alimentos han subido el 30% aproximadamente. Se destaca la papa y el plátano, cuyo precio subió el 80%, huevos el 35%, leche y carnes 32%. Los colombianos dedicamos el 30% de los ingresos a los alimentos, lo cual significa a esa parte del ingreso la inflación lo afectó en el 30%. De igual forma, la inflación en abril estuvo en el 9.23%, presentaba un aumento 5 veces mayor en comparación con el mismo año en el mes de 2021. Y posicionándose
como la más alta en los últimos 20 años, como lo dijimos anteriormente. En cuanto al IPC, este llegó al 9.29% en el cuarto mes del año, mostrando también un aumento del 1.25%, que ya superó la expectativa anual. A esto se suma el alto costo del dólar, que supera los 4.000 pesos y hace que la moneda colombiana sea la divisa más devaluada de la región, con un 8%. Asimismo, el DANE observará que en el año la inflación seguirá en alza, lo que ocasionará que el porcentaje de pobreza monetaria en el país, que está en un 39.33%, siga en crecimiento. En estas circunstancias, el incremento del salario mínimo legal vigente del 10.7%, del magisterio del 9.26% y el estatal del 7.26% han sido devorados por la inflación, sumergiendo a las familias colombianas en una debacle monetaria ante el incremento de los precios de la canasta familiar. De esta forma, urge el alza general de salarios de manera inmediata, de acuerdo al estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley de los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Lo cual sucede en nuestro país es una muestra fehaciente de la vulneración de nuestros derechos, de la clase trabajadora, la pauperización de la pobreza, el aumento y las brechas abismales en la pobreza monetaria. Recordemos que más de 20 millones de colombianos sobreviven con 331.688 pesos mensuales, un monto que según el DANE es la línea de la pobreza en Colombia. Todos sabemos cuántos viven y duermen en pobreza absoluta y abrazan la miseria. Previendo estas situaciones, exigimos la movilidad en el salario para compensar la pérdida del poder adquisitivo ante hechos sobrevinientes. Por tal razón, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, los pensionados, la CTC y la CGT solicitan el alza general de salarios de manera inmediata y para tal efecto se convoque la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales CPCPSL, EDUMAT, de frente en la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos. Exigimos, en el marco de la Constitución Política, el alza de los salarios en Colombia. Luego de esa interesante disertación de nuestra Presidente, en la nota editorial, hablando de la inflación, que es el cáncer de la economía, producto de los desequilibrios, entre otros factores, de la oferta y la demanda. Y como ella lo decía sabiamente, ahí el afectado precisamente es la clase trabajadora por la pérdida adquisitiva. Sí, señor. Así que hay que apostarle justamente a que el Banco de la República y el nuevo gobierno tome las medidas pertinentes para el equilibrio en la economía colombiana. Vamos a hablar con el licenciado Carlos Rivas Segura, ejecutivo de FECODE, ahora tesorero, quien nos va a hablar algunos aspectos de la brecha educativa y lo que tiene que ver al proceso de empalme con el nuevo gobierno y los nuevos cambios que se produjeron en el seno del Comité Ejecutivo de FECODE. Buenos días, licenciado, bienvenido a Orientación Pedagógica. Bueno, pero tienen que ser, desde luego, hechos que mejoren la calidad de la educación, la vida, la inversión en la educación, que resolvamos los problemas de accesibilidad, de canasta educativa, de jornada única, y desde luego también lo que tiene que ver con infraestructura y con la necesidad de que este gobierno atienda los pilares fundamentales del sistema general de participación, que son salud, agua potable, saneamiento básico y desde luego educación, con unas brechas que ya habían sido
designación. Hasta el momento no se ha designado el ministro, está en una etapa de empalme. La federación logró, luego de una comunicación con el presidente de la República, que se pudieran enviar 2 compañeros a los que han sido designados. Por un lado la compañera Isabel Olaye, por el otro lado el compañero William Belandia. Son los 2 compañeros, pues allí FECODE va a ir a llevar sus puntos de vista de defensa de la educación pública. La gran ventaja es que nosotros hemos contribuido a entregarle a este gobierno una educación pública que en su contenido lleva mucho más del 80 o el 90%, porque quien ha impedido que se privatice la educación indudablemente es FECODE. En segundo lugar, pues hay unos cambios, como son los cambios normales en las juntas directivas y en los comités. Aquí se hizo un cambio donde hubo un reagrupamiento y bueno, pues hay un nuevo presidente que es el compañero Nelson Gabriel Alarcón, y quien les habla que ha pasado a tesorería. De igual manera unos movimientos que hay efectivamente tanto en el caso concreto de medios de comunicación, y vamos a seguir defendiendo la vida, la paz, la democracia y defendiendo los derechos de los maestros y concretamente pues defendiendo la educación pública, que es una de las tareas fundamentales del FECODE. Queda claro que ustedes van por la democracia, por una educación pública gratuita y de calidad, y por el cumplimiento de los acuerdos, no solo para beneficio del magisterio, sino para la comunidad educativa del país. Así es. Es que lo que tiene que ver con los acuerdos tiene mucho que ver con una política pública educativa. Lo que creemos es que debe haber el 100% de los ciudadanos con educación, de los niños, jóvenes con educación, que debe ser gratuita, que debe ser obligatoria, que debe ser financiada por el Estado. Y bueno, pues hacer todo el trabajo, porque nosotros hoy no somos oposición al nuevo gobierno que empieza a funcionar a partir del 7 de agosto, sino que lo que somos ya, desde luego, el gobierno, y somos gobierno, pues vamos a colaborar, y muchas veces la colaboración también significa tener una postura crítica, la que esperamos no usar, porque entendemos que Gustavo Petro y Francia Márquez tienen una dinámica y una política clara de que la educación es fundamental y baluarte para el desarrollo de Colombia. ¿Van ustedes por el cumplimiento de los acuerdos que no cumplió, valga la redundancia, el presidente Duque, y que son vinculantes? Bueno, pues no, este gobierno se fue, ¿no es cierto?, sin ton ni son, incumplió los acuerdos con la federación, y desde luego me parece que aquí lo que hay que es adelantar y precisar una política específica en lo que tiene que ver con que vamos a mirar si antes de que se vaya este gobierno, como es un mes poquito que falta, podamos lograr algunas cosas. Lo que el gobierno ha hecho es sacar unos decretos que no tienen la aspiración ni tienen el acuerdo por parte de FECODE. Finalmente, estos cambios en el comité ejecutivo es fruto de las fuerzas democráticas. Sí, claro, es que en FECODE somos 15 ejecutivos y hay 13 fuerzas políticas y sectores sociales. Y eso lo que ha hecho es que se puede configurar hoy una mayoría, mañana puede pasar otra situación. Yo recuerdo cuando yo saqué la mayor votación en el magisterio colombiano, y los mismos compañeros que hoy tienen una postura crítica no dijeron absolutamente nada cuando me imposibilitaron llegar a la presidencia, a armar en su propia mayoría. Así fue la democracia, y nosotros no chistamos ni mu, porque creemos que hay que conservar la democracia, y que la democracia no solo tiene que pasar por uno cuando uno es mayoría, pues hay que aprender a ser mayoría y a ser minoría. En Colombia llevamos 200 años siendo minoría, y bueno, ahora somos mayoría y tenemos que tener un comportamiento audaz, tranquilo, de respeto hacia las mayorías, con el ánimo de que este país pueda florecer. Gracias, licenciado Carlos Rivas Segura, tesorero de FECODE. Estamos en el segmento nacional de orientación pedagógica. Vamos a entrar en diálogo con el licenciado Miguel Pardo Romero, está ahora por el CEIT FECODE, comisionado en el empalme con el presidente electo. Buenos días, bienvenido a Orientación Pedagógica. Se constituyeron 23 equipos sectoriales que implican 190 mesas de entidades que incluyen
los ministerios y demás entidades del Estado. Adicionalmente, se crean 10 mesas interinstitucionales que no son propiamente el empalme, pero en las cuales el gobierno electo tiene el propósito, que haya y estén presentes unos ejes transversales a tener en cuenta las comisiones, tales como mujer, vida y transición energética, reactivación del agro, la industria del turismo y el comercio, la sociedad para la vida, la juventud, la diversidad nacional y los recursos que se requieren para garantizar los derechos humanos y fundamentales. Las comisiones de empalme es un proceso técnico de transición que terminará el próximo 20 de julio. Con la entrega del informe que cada comisión haga, cesará su función. De los comisionados en representación del gobierno electo servirá para la planeación y sentar las bases de inicio del gobierno del cambio y los énfasis a tener en cuenta en los próximos 100 días. El pasado jueves 30 de junio se realizó la reunión de la Comisión de Empalme en Educación encabezada por la ministra en representación de Duque y de la delegación de Petro y Francia, coordinada por Alejandro Gaviria. Recibida la información del Ministerio de Educación Nacional, se propuso abordar las siguientes temáticas entre el 6 y el 18 de julio: calidad, acceso y permanencia en la educación preescolar básica, media y superior en 4 mesas, gestión del sector educativo, sistema de información, financiación del sector y acuerdos sindicales, total 8 mesas. Destaco que uno de los temas inmediatos de mayor preocupación es la próxima contratación de la atención médica del magisterio y sus familias, dado su enorme costo, calculado entre 7 u 8 billones de pesos, y la correspondencia que debe tener con la garantía del derecho a la salud digna y oportuna, atendiendo la invitación que hizo el gobierno electo desde el inicio del proceso. El pasado miércoles FECODE nombró en su representación a los compañeros William Velandia e Isabel Cuero, quienes se integrarán la próxima semana. Quien les habla, como otros integrantes de la comisión, fue designado por el gobierno electo entre las fuerzas del pacto histórico, teniendo en cuenta el perfil académico y político. Obviamente no me he quitado ni me quitaré la camiseta del magisterio y de FECODE, todo lo contrario. Como es de conocimiento público, las comisiones reflejan en su composición la diversidad de la población y la nación y sus organizaciones, como también políticamente están representadas las fuerzas y académicos más allá del pacto histórico, provenientes del Frente Amplio y del Acuerdo Nacional. Las próximas semanas las comisiones tendrán un segundo y si se requiere un tercer nivel en su composición, ampliándoles acorde con las temáticas nacionales y territoriales que se traten en las comisiones de implementación. No sobra notar que esta designación en estas comisiones es temporal, ya dijimos que termina el 20 de julio, y aprovecho este espacio, eso sí, para agradecer los emotivos mensajes por estar integrando la Comisión de Empalme en Educación en nombre del gobierno electo, como cientos de compañeros y compañeras, alientan a intensificar el trabajo en este proceso. Desde la independencia propia de las organizaciones sindicales y sociales, invitamos a apoyar al gobierno electo para concretar el verdadero cambio, para que nuestros niños, niñas, jóvenes y comunidades tengan una nación construida con base en la materialización de los derechos humanos y fundamentales y cese por fin la guerra entre hermanos como proyecto eterno del país, el cual pretendía volverlo perenne el uribismo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.